Buenas tardes. Bienvenidos al coloquio de divulgación del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Soy Carmen Ortega y a nombre de mi equipo de trabajo les agradecemos por conectarse a nuestro canal de YouTube. Hoy iniciamos una serie de coloquios de divulgación en un nuevo esquema llamado Ciencia Ficción con Ciencia. Y para mí es un honor presentarles a nuestro primer invitado, el doctor Pedro Quinto Su, quien nos platicará de las sorprendentes máquinas de vapor, de los grandes aparatos de la ciencia ficción, steampunk, al motor microscópico de la ciencia de punta. Contaremos además con la participación de la doctora Gabriela Frías, quien hará una breve introducción de la novela La máquina diferencial de William Gibson y Bruce Sterling. Antes de darles la palabra, pues permítanme platicarles quiénes son Pedro Quinto y Gabriela Frías. El doctor Quinto realizó sus estudios de licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestría y doctorado en la Universidad de Rochester, seguido de 2 estancias postdoctorales, una en la Universidad de California en Irvine y la otra en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur. Actualmente, el doctor Quinto se encuentra adscrito al Departamento de Estructura de la Materia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM como investigador titular B. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y del Laboratorio Nacional de Materia Ultrafría e Información Cuántica. En 2015 fue galardonado con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Exactas. En ese mismo año recibió también la Cátedra de Investigación Marcos Moschinsky en Ciencias Físicas. El doctor Quinto es el fundador y líder del Laboratorio de Óptica Aplicada en el Instituto de Ciencias Nucleares desde 2010. Actualmente, este laboratorio es el único lugar en México donde se ha generado haces estructurados pulsados para generar plasmas, ondas de choque y burbujas cavitantes. Además, se han producido resultados del más alto nivel, dentro de los cuales destaca un artículo individual en la revista Nature Communication. Por otra parte, Gabriela Frías estudió matemáticas, lengua y literatura inglesas y modernas y comunicación de la ciencia. Es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Sus intereses de investigación giran alrededor de los puntos de encuentro entre la ciencia, la literatura y el arte. Entre sus reconocimientos podemos mencionar el primer lugar del primer concurso de divulgación de la ciencia de CONACYT en la categoría de medios escritos y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Pues los dejo con Gabriela Frías y Pedro Quinto. A los dos, muchísimas gracias por participar en este coloquio. Muchísimas gracias, doctora Carmen Ortega, por la presentación y muchas gracias al doctor Pedro Quinto por estar aquí con nosotros. Y bueno, todos bienvenidos a este coloquio donde iniciaremos una nueva etapa en la que comentaremos obras de ciencia ficción y nos preguntaremos sobre sus puntos de encuentro con la ciencia de punta. Voy a compartir pantalla para mostrarles una breve presentación. Espero que se vea bien. Entonces, el coloquio de hoy gira alrededor de las sorprendentes máquinas de vapor desde la ciencia ficción steampunk hacia la ciencia de punta. Bueno, hoy iniciaremos el coloquio platicando sobre una novela llamada La máquina diferencial, The Difference Engine, de William Gibson y Bruce Sterling, 2 escritores que se hicieron famosos por sus obras cyberpunk, por ejemplo, El Neuromante e Involution Ocean. Esta novela de La máquina diferencial se escribió en 1990 y en ella los autores crearon un universo paralelo ficticio dentro del género steampunk. Bueno, si ustedes han oído sobre esto, el steampunk, el punk del vapor, surgió de la ciencia ficción y en las novelas dentro de dicho género se retratan ambientes donde la tecnología con vapor predomina sobre la energía eléctrica y donde existen tecnologías anacrónicas o invenciones futuristas con una estética victoriana. El término fue acuñado por el escritor Kevin Jeter en 1987 y está inspirado en las obras de H. G. Wells y Julio Verne. La máquina diferencial es una ucronía,
pues en ella se plantea la posibilidad de que la historia hubiera sido diferente a partir de un cierto momento en el tiempo. Entonces inicia con sucesos que realmente sucedieron para después explorar un mundo alterno. Pero empecemos por lo que realmente sucedió en la historia, que nosotros ya conocemos. Esto empieza en 1815, en la época victoriana inglesa, con el nacimiento de una niña que sería crucial para la historia de la ciencia. Se trata de Ada Byron. Su madre era Isabella Milbank, una matemática brillante de la clase alta inglesa. Su padre, el poeta rockstar de la época, George Lord Byron, quien era famoso porque además tenía una vida pues muy aventurera. Cuando Ada era muy pequeña, sus padres se separaron debido a que Lord Byron tuvo un amorío con su propia hermanastra y él tuvo que salir huyendo de Inglaterra en medio del escándalo. Y de Inglaterra se fue a viajar por Europa y llegó a Ginebra, Suiza. De hecho, a un lugar que está muy cerca de donde hoy en día se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones. Ahí se instaló en un lugar llamado la Villa Diodati, una mansión a la que invitó un grupo de amigos. Uno de ellos era John Polidori, su médico, y también llegó una pareja, Mary Shelley y su esposo Percy Shelley. Famosamente, en una noche, Byron le pidió a sus amigos que escribieran una historia de fantasmas para divertirse. Esa noche, Mary Shelley concibió Frankenstein y John Polidori hizo la primera versión de Drácula llamada El vampiro. Después de eso, Byron siguió viajando por Europa durante varios años, hasta que finalmente decidió ir a Grecia, donde se unió a las filas de la gente que luchaba por la independencia del país. Ahí también tuvo muchos romances, pero lamentablemente murió en los pantanos por una fiebre. De regreso a Inglaterra, Annabella Milbank, la mamá de Ada, prohibió que Ada hiciera poesía por culpa de su padre. Y entonces la educó con los mejores maestros científicos de la época, como Augustus de Morgan, quien enseñaba lógica, y Somerville. Mary Somerville era la astrónoma más importante de la época, fue su mentora. Y un día la invitó a una fiesta donde Ada conoció a un gran inventor, un poco excéntrico y algo gruñón, que se llamaba Charles Babbage. En esta fiesta, Charles le contó a Ada sobre su proyecto. Quería construir una máquina diferencial, es decir, una máquina que hiciera cálculos complicados y que funcionara con vapor. A Ada le pareció genial la idea y decidió ayudar a su amigo a construir el artefacto. Esta imagen es de hecho de un cómic muy bonito que se llama Las emocionantes aventuras de Lovelace and Babbage. Entre otras cosas, Ada propuso el uso de tarjetas perforadas para alimentar la máquina. Tuvo esta idea a partir de un viaje que hizo con su madre a la zona industrial de Inglaterra. Ahí, en los telares, se usaban tarjetas perforadas para marcar las puntadas, y entonces Ada trasladó esta idea a la máquina diferencial. De hecho, llamaron a esta variación de la máquina con tarjetas perforadas la máquina analítica. Bueno, el proyecto para la primera computadora, es decir, la máquina diferencial o la máquina analítica, nunca se pudo hacer realidad en la época de Charles y Ada. Esta es una máquina que se hizo para el museo, muchos años después, para el Museo de Historia en Londres, pero nunca lo pudieron hacer en su época. Pero lo que sí hizo Ada fue tradujo unas notas de un científico que se llamaba Luigi Membrea sobre este tema, y ella agregó muchas ideas a esta traducción que realmente sentaron las bases de la computación moderna. Entre otras cosas, planteó la diferencia entre hardware y software que ahora conocemos. También propuso el primer algoritmo para la computadora, es decir, el primer programa de computación de la historia, lo cual es una maravilla. Ella fue la primera programadora de la historia. Por otro lado, también habló de que estas máquinas analíticas o diferenciales no solamente debían servir para hacer cálculos complicados, sino también para crear música, pintura y para investigar todas las cosas del universo. Básicamente, Ada
se imaginó las computadoras que usamos hoy en día y gracias a las cuales nos podemos comunicar el día de hoy. Pero regresemos al universo paralelo de la novela de Gibson y Sterling. ¿Qué pasó ahí que fue diferente? Bueno, para empezar, el gran Lord Byron, el padre de Ada, no muere y se convierte en primer ministro del partido tecnócrata de aquellos que están a favor de la construcción de las máquinas. En la novela, Ada y Charles Babbage sí logran construir la máquina diferencial, inventando así la primera computadora de la historia 100 años antes de cuando en realidad sucedió. Las computadoras de la novela funcionan con vapor, no con electricidad, y se empiezan a construir en grandes cantidades para uso doméstico. Funcionan con tarjetas perforadas que se hacen en enormes fábricas. Ada se convierte en la novela en la reina de las máquinas de vapor. Los personajes principales de la novela son Cecil Gerard y Edward Leviathan Mallory. Ellos tratan de obtener unas tarjetas perforadas que guardan información que podría transformar al mundo. En algún momento se sabe que esta información está relacionada con un teorema que el gran matemático Kurt Gödel realmente propuso y probó muchos años después. Pero bueno, gracias a la invención de la máquina diferencial en la novela, hay un enorme boom tecnológico en el que se crean todo tipo de máquinas gigantescas que funcionan a base de vapor. Por ejemplo, trenes, el Zephyr, que es una máquina voladora, hay máquinas para hacer música, hay barcos, todo esto funciona a partir de vapor, junto con una serie de artefactos extraños de estética steampunk. Otra cosa interesante en la novela es que aquellos que saben cómo construir las máquinas de vapor, que son prodigiosas, se convierten en hombres y mujeres muy poderosos que pertenecen a una cofradía que se llama la Hermandad de las Máquinas de Vapor. Pero volvamos a la realidad histórica. ¿Qué pasó? En 1946, 100 años después de lo que sucede en la novela, se crearon computadoras como ENIAC. Fíjense qué grandes eran, podían llenar un cuarto lleno de circuitos y de aparatos, eran enormes. Como dato curioso, también en 1980 se creó un lenguaje de programación Ada en honor a Ada Byron. A partir de ese momento, de computadoras como ENIAC, se fue de las máquinas grandes a una tendencia hacia la miniaturización de las máquinas y de la tecnología. Y para que nos cuente sobre esto, le daré la palabra al doctor Pedro Quintosú, quien, por cierto, sería un digno miembro de la Hermandad de las Máquinas de Vapor. Muchas gracias y le doy la palabra al doctor Pedro Quinto. Bueno, muchas gracias a la doctora Gabriela Figueras por dar la primera parte de esta plática. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Y bueno, entonces yo voy a iniciar donde la doctora Frías se quedó. Ella al final mostró una de las primeras computadoras que eran artefactos gigantes. Y después, bueno, todos sabemos lo que ha sucedido con la ciencia y con la tecnología, ¿no? Todo ha tenido una tendencia hacia la miniaturización. Y esto incluso en el laboratorio, ¿no? Una de las ideas que se ha tenido de esto se llama laboratorio en un chip. Y esta consiste en poner todo lo necesario para realizar una medición, es decir, poner todo el laboratorio en un chip que tiene dimensiones a lo mejor de unos cuantos centímetros. Y estos chips se construyen con técnicas de microfabricación. En particular, unos de los laboratorios en un chip más utilizados a estos desplazan fluidos. Es decir, estos chips consisten en microcanales microscópicos que mueven líquidos, donde en general se pueden procesar muestras biológicas y por lo tanto se utilizan más para aplicaciones biotecnológicas. Ahora, bueno, entonces les voy a mostrar una imagen de cómo se ve un chip de estos microfluidos. Entonces pueden ver que hay un montón de conexiones de
de mangueras que se conectan al chip y para introducir distintos líquidos que pueden contener partículas microscópicas o material biológico como sangre o células en suspensión. Y el chip de microfluidos procesa todos estos líquidos, ¿no? Para realizar una medición o para distintas aplicaciones. Si lo ven desde arriba, pueden ver que se asemeja mucho a un circuito electrónico. Pero la diferencia es que aquí, en lugar de conducir electricidad, este chip de microfluidos conduce líquidos en general con objetos microscópicos. Ahora, también hace a lo mejor unos 20 años, cuando estas cosas estaban empezando, una de las ideas también para estos chips de microfluidos era que iban a reemplazar a parte de la electrónica que tenemos en la actualidad. Entonces, es decir, lo que querían hacer era electrónica inmune a pulsos electromagnéticos. Por eso los militares también estaban muy interesados en esta tecnología. Y también muchas de las novelas de ciencia ficción de hace muchos años, bueno, a lo mejor de hace 10 años, tienen relatos de naves espaciales que en lugar de tener circuitos electrónicos, tienen circuitos de microfluidos. Ahora, bueno, entonces vamos a hablar del mundo microscópico y tal vez la herramienta principal para interactuar y manipular el mundo microscópico son las pinzas ópticas. Y estas consisten básicamente de luz láser enfocada. Es decir, donde la luz se concentra con un lente y al hacer eso se puede agarrar y controlar y manipular el mundo microscópico. Y por el mundo microscópico es simplemente para darles una idea de cuál es la escala a la que nos referimos. Consideremos el ancho de un cabello humano. Un cabello humano tiene un ancho aproximado de una décima de milímetro. Entonces, estas son 100 micras. Y por ejemplo, las cosas que se pueden atrapar bien o que se atrapan más comúnmente con estas pinzas ópticas son objetos que tienen diámetros que van desde 0.1 a 10 micras. Y para comparar esta escala, bueno, tenemos el diámetro de un glóbulo rojo que es de aproximadamente 8 micras de diámetro. Entonces, casi todas las cosas que se atrapan con pinzas ópticas son en esta escala de tamaños, ¿no? Y se pueden agarrar desde materiales biológicos hasta microsferas de distintos tamaños. Ahora, bueno, este es el tamaño de la plática que voy a dar. Les voy a mostrar el motor microscópico de vapor que se implementó en el Instituto de Ciencias Nucleares, pero para hacer eso, antes les voy a hablar de las propiedades especiales que tiene la luz láser, las pinzas ópticas, que es muy importante porque es ahí donde se implementa el motor microscópico de vapor, es decir, este motor funciona con energía de la luz. Luego, bueno, voy a pasar a mostrarles el motor. Y después vamos a hablar muy brevemente de algunos avances en pinzas ópticas y les voy a mostrar cómo es que se pueden implementar conjuntos de pinzas ópticas. Y ya para terminar, les voy a mostrar qué pasa cuando ponemos estos motores microscópicos de vapor en conjuntos de trampas ópticas. Entonces lo que obtenemos son partículas autopropulsadas por estas explosiones de vapor que viajan en una red de transporte, donde la red de transporte básicamente son los conjuntos de pinzas ópticas. Entonces, bueno, esta es la primera parte de la plática y rápidamente voy a hablar de algunas de las propiedades de la luz, ¿no? La luz se propaga a una velocidad de aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. La luz también se puede describir como una onda y la distancia entre las crestas y los valles, a eso se le llama longitud de onda y el color de la luz está relacionado con esta dimensión. Entonces, la luz visible tiene dimensiones que van desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, más o menos. Y 400 nanómetros, eso es igual a 0.4 micras y 700 nanómetros a 0.7 micras. Y el color de la luz va desde el violeta al rojo. Ahora, bueno, entonces lo que tiene el láser ha sido también, yo creo que junto con las máquinas de vapor, uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Este se desarrolló en 1960
El trabajo teórico fue realizado por Towns y Swallow, y la construcción del primer prototipo estuvo a cargo de Maiman. Y como pueden ver, la característica principal de los láseres es que la luz básicamente tiene un solo color y se emite en una sola dirección. Y para contrastar estas propiedades especiales de la luz láser, bueno, lo podemos comparar con las fuentes de luz convencionales. Por ejemplo, si tenemos un foco incandescente, estos emiten en todas las direcciones, ¿no? Luz en todas las direcciones y con muchas longitudes de onda. Y como la luz se emite en todas las direcciones, entonces la potencia disminuye con la distancia, ¿no? Entre más nos alejemos de la fuente de luz, del foco incandescente, entonces la potencia va a disminuir como 1 entre la distancia al cuadrado, donde la distancia es simplemente la distancia a la fuente. Y entonces, ahora les voy a presentar un video tomado en el laboratorio de una fuente láser, simplemente para que vean la diferencia entre la fuente láser y un foco. Y lo que voy a hacer aquí, lo que estamos haciendo es simplemente ir aumentando la potencia de 0.01 watts a la mitad de un watt. Es decir, si tuviéramos un foco incandescente de la mitad de un watt, entonces eso casi no alumbraría nada. Pero un láser que emite a una potencia de la mitad de un watt es tan brillante que es peligroso. Entonces, bueno, inicio el video. Esta es la fuente láser, a la que estoy apuntando aquí. Y le vamos subiendo la potencia. Entonces vemos que la luz empieza a verse más intensa, ¿no? Entonces el láser se refleja en este espejo de acá, luego en este de acá y se bloquea aquí. Y ya podemos ver básicamente la direccionalidad de esta luz láser, ¿no? Y en particular, bueno, este láser emite a una longitud de onda de 532 nanómetros, por lo tanto es de color verde. Y la cámara no la estamos poniendo de frente al láser porque el láser en este momento tiene suficiente potencia que quemaría el sensor de la cámara, ¿no? Entonces, por eso pueden ser muy peligrosos los láseres, ¿no? Porque son muy, muy brillantes, ¿no? Ahora, también la luz puede ejercer fuerzas al ser reflejada o absorbida por objetos. Entonces, aquí vamos a considerar el caso cuando la luz es reflejada en un objeto. Entonces, tenemos luz incidente, tenemos luz que está incidiendo en un espejo, se refleja y ejerce una fuerza, ¿no? Entonces, el espejo va a tener una tendencia a desplazarse hacia la derecha. Entonces, a esta fuerza se le llama la fuerza de presión de la luz o fuerza de presión de radiación, y es igual a 2 veces la potencia entre la velocidad de la luz. Entonces, si asumimos que tenemos un láser de 1 watt, es decir, del doble de la potencia del láser que les mostré en el video anterior, entonces podemos hacer las cuentas y lo que obtenemos es que la fuerza es muy, muy pequeña, ¿no? Es 6 por 10 a la menos 9 newtons, donde un newton es 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado y es la unidad de fuerza, ¿no? Entonces, es un 0 punto seguido de 8 ceros y un 6, ¿no? Entonces, una fuerza extremadamente pequeña. Y esto, digamos, ya se sabía desde principios de 1900, ¿no? Por ejemplo, Poynting, que fue un científico que estudiaba electromagnetismo, dice en un relato que ellos intentaron medir la fuerza de la luz y que muy pronto se dieron cuenta de que estas fuerzas eran tan pequeñas que parecían estar fuera de lo terrenal, ¿no? Obviamente en ese entonces no tenían luz láser, ¿no? Entonces eso todavía hacía mucho más difícil hacer esas mediciones. Ahora, mucho más tarde, ya como en 1980, un científico, Arthur Ashkin, propuso que él pensó, bueno, si la fuerza que ejerce la luz es muy pequeña, entonces, ¿por qué no intentar observar el efecto que tiene la luz en partículas microscópicas inmersas en agua? Entonces, por ejemplo, así es como se ven las partículas microscópicas inmersas en agua, ¿no? O en un líquido. Siempre se están moviendo debido a que las moléculas del líquido siempre están colisionando con los objetos microscópicos, y esto es el movimiento browniano. Ahora, las partículas que se propuso utilizar Ashkin eran microesferas con un tamaño de 0.1 a 10 micras, ¿no?
y la masa es similar, también es muy, muy pequeña, ¿no? Que va desde 10 a la menos 18 a 10 a la menos 12 kilogramos. Sí, para calcular la masa de una partícula con estas dimensiones es muy simple, ¿no? Por ejemplo, si consideramos una partícula de 2 micras de diámetro, entonces con una cierta densidad, entonces para calcular la masa simplemente hay que multiplicar la densidad por el volumen de la partícula y obtenemos este número muy pequeño, ¿no? 4 por 10 a la menos 15 kilogramos. Entonces, bueno, ya habíamos calculado cuál es la fuerza que ejerce un láser de 1 watt de potencia y entonces fuerza es masa por aceleración, entonces podemos despejar la aceleración y al dividir esa fuerza pequeña entre la masa aún más pequeña, obtenemos una aceleración enorme de 10 millones, de 1 millón de metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es básicamente 100,000 veces mayor a la aceleración de la gravedad. Obviamente obtenemos este número gigantesco porque estamos ignorando la fricción y también estamos asumiendo que toda la potencia está incidiendo en la partícula microscópica. Entonces, por ejemplo, si se hace ese experimento, se tiene un láser que se propaga de izquierda a derecha y tratamos de ver cuál es su efecto sobre partículas en un líquido. Lo que vemos es lo siguiente. Entonces, podemos ver que claramente las partículas están siendo empujadas de izquierda a derecha por el haz láser. Pero, sin embargo, la rapidez con la que se están moviendo no es tan grande, no hay una aceleración gigante. Y esto es debido a la fuerza de fricción del líquido y también a que si viéramos el haz láser de frente, entonces veríamos algo así. Y esto tendría un radio o un diámetro como de unos 2 milímetros. Y si estamos considerando que las partículas tienen un diámetro de 2 micras, entonces las partículas son 1000 veces menores. Entonces, en realidad, las partículas no están interactuando con toda la potencia del láser, sino con una fracción extremadamente pequeña. Y esto se ilustra en este dibujo de acá, ¿no? Tenemos la potencia del haz láser está contenida dentro de un cilindro y la partícula, bueno, aquí la exageré muchísimo, interactúa solamente con una fracción muy pequeña de la potencia del haz láser. Entonces, la siguiente idea fue, bueno, ¿por qué no tratar de aprovechar más la potencia del haz láser enfocándolo? Es decir, si ponemos un lente y enfocamos la luz, la concentramos de manera que se concentre en toda la partícula. Y lo que observaron es que si se concentraba, si se concentraba lo suficiente la luz, entonces lo que sucedía es que la partícula se quedaba atrapada en el lugar donde se enfoca la luz, en el punto más brillante. Y esas básicamente son las pinzas ópticas. Entonces, ese fue el gran descubrimiento de Arthur Rashkin, que las partículas microscópicas podían ser atrapadas cuando la luz se enfocaba mucho, ¿no? Y esta fuerza con la que se atrapa la luz es distinta a la fuerza de presión de radiación que les mostré antes, ¿no? Esta no es una fuerza que está empujando a las partículas. Esta es una fuerza que se debe al enfocamiento y se le llama fuerza de gradiente y atrae a las partículas hacia la región donde la potencia es mayor. Entonces, entre más pronunciado sea el enfocamiento, mayor es la fuerza de gradiente. Y dependiendo de las propiedades del material de las partículas, estas pueden ser atraídas o repelidas del lugar donde se concentra la luz, ¿no? Para esta plática, todas las partículas que vamos a considerar, todas son atraídas hacia el foco, ¿no? Ahora, bueno, les voy a mostrar muy brevemente un video de una pinza óptica con un apuntador láser, ¿no? Entonces, ahí va. Tienen un apuntador láser con un lente enfrente, entonces lo enfocan. Si vieron ahí, le acercaron la punta de un plumón. Entonces, el láser quemó un pedazo de esa punta de un plumón y ese pedazo se quedó atrapado en donde se enfoca la luz láser. Y ahora lo que van a hacer es cambiar el punto donde se enfoca la luz, simplemente rotando el lente. Y pueden ver que así la partícula queda atrapada y se puede controlar la posición donde está atrapada. Y bueno, por ese invento de las pinzas ópticas, recientemente se le otorgó el Premio Nobel de Física. Digamos, la mitad de ese Premio Nobel se le otorgó a Arthur Rashkin por el invento de las pinzas ópticas y la otra mitad a Gerard Mourou y a Donna Strickland por la invención de una técnica para amplificar pulsos láser ultracortos. Ahora, bueno, les voy a mostrar
cómo es que se construyen estas pinzas ópticas en el laboratorio. Entonces se trata de un láser enfocado, ¿no? Pero como pueden ver, comúnmente no se utilizan lentes normales para enfocar la luz láser, sino que se utiliza un objetivo de microscopio. Esto para que el enfocamiento sea mucho más pronunciado. Y aparte también ese mismo objetivo de microscopio se utiliza para observar la muestra de micropartículas, ¿no? Para observar lo que se está atrapando. Entonces, se tiene un contenedor con las micropartículas, o sea, el fondo es de vidrio y la mayor parte de los objetos microscópicos van a estar en el fondo y en general el objeto que se atrapa se sube un poquito, ¿no? Para que esté un poco más arriba del fondo y no esté interactuando con el resto de las partículas que están en el fondo, ¿no? Y con estos dispositivos, bueno, cuando se enfoca con objetivos de microscopio, entonces obtenemos fuerzas del orden de piconewtons. Es decir, esto es más o menos, el orden de magnitud de estas fuerzas es de 10 a la menos 12 newtons. Entonces, estas fuerzas también son muy, muy pequeñas, ¿no? Y las micropartículas que se atrapan en general son transparentes al color de la luz láser. Es decir, el láser no las calienta. Esa es también como una propiedad muy importante de las partículas o de los objetos que se atrapan con esta técnica de pinzas ópticas. Ahora, bueno, les voy a mostrar un video de cómo se ven las pinzas ópticas en el laboratorio. Aquí, bueno, esta es la imagen que se obtiene del microscopio. Es una microesfera con un diámetro de 2 micras. Y está atrapada por una pinza óptica y está un poco arriba del fondo del contenedor, ¿no? Entonces, estas cosas que se ven aquí borrosas son simplemente otras partículas que están en el fondo. Entonces, bueno, voy a empezar el video. Y lo que estamos haciendo es simplemente mover el foco, mover el punto donde se enfoca el láser y así se puede controlar con mucha precisión la posición de estos objetos microscópicos. Ahora, también pueden notar que la partícula siempre se está moviendo. Estos objetos siempre se están moviendo debido al movimiento browniano, ¿no? Siempre las moléculas de líquido siempre están colisionando con estos objetos microscópicos y se nota, ¿no? La amplitud de estas vibraciones es de alrededor de 100 nanómetros o menos, ¿no? Es muy pequeña, ¿no? Entonces, así es como se ven las pinzas ópticas, ¿no? Es una técnica muy fina. Las fuerzas que se están ejerciendo también son muy pequeñas, pero pueden ser muy, muy precisas, ¿no? Este es otro video de una compañía que hace instrumentos para atrapar de pinzas ópticas. Y aquí en este video lo que van a atrapar es a este glóbulo rojo. Es una muestra de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Y lo que van a ver es que primero se agarran a esta célula con las pinzas ópticas y luego la suben. Y al subirla, entonces todas las que están en el fondo se desenfocan. Entonces, bueno, ahí iniciamos el video. Pueden ver cómo esta sigue enfocada mientras las otras ya se desenfocaron y ahora mueven el contenedor, simplemente para mostrar que esta está atrapada. Entonces, básicamente está como flotando por arriba de todas las demás, ¿no? Ahora, en estos dos videos que les mostré, pues no se ve el láser, ¿no? Y la razón por la que no se ve el láser es porque se utilizan filtros enfrente de la cámara, porque si no se tuvieran esos para bloquear el láser, porque si no se tuvieran esos filtros, entonces lo más probable es que se dañaría el sensor de la cámara por la intensidad de la luz láser. Ahora, bueno, ya que hablamos de la luz láser y de las pinzas ópticas, ahora sí ya les voy a mostrar, ya vamos a platicar un poco del motor microscópico de vapor. Entonces, la idea de este motor microscópico es que lo que queríamos hacer era, primero, ejercer fuerzas muy grandes en las pinzas ópticas, ¿no? Como les había mencionado antes, las fuerzas que se ejercen en las pinzas son muy pequeñas, ¿no? Del orden de piconewtons. Entonces, queríamos poder tener una forma de ejercer fuerzas grandes con las pinzas. Y el motor que les voy a mostrar es similar a un motor de pistón que está implementado en esta plataforma de pinzas ópticas. Y el pistón es una sola partícula que se desplaza
con explosiones microscópicas de vapor y con fuerzas ópticas. Entonces, estas explosiones microscópicas de vapor son las que le dan, las que ejercen las fuerzas muy grandes, son las que ayudan a que las fuerzas sean grandes en esta plataforma de pinzas ópticas. Entonces, bueno, aquí les muestro un dibujo de un motor de pistón. Como ya sabemos, bueno, el pistón es desplazado hacia abajo a partir de una explosión. Se tiene una chispa y un vapor mezclado con gasolina y eso hace que explote y lo desplace hacia abajo y después vuelve a subir, ¿no? Y el ciclo se repite. Entonces, la idea con el motor microscópico de vapor era hacer algo similar, ¿no? Simplemente que digamos, el cilindro sería básicamente el cono de luz, el cono de luz de la luz enfocada, de la luz láser, y la partícula se desplaza hacia abajo por medio de una explosión de vapor. Y luego después de eso, la partícula va a volver a subir por las fuerzas de la pinza óptica y se repite el ciclo, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿cómo le hacemos para generar estas explosiones de vapor? Y el fenómeno físico que utilizamos para generar estas explosiones de vapor es algo que se llama supercalentamiento del líquido, ¿no? Y este consiste en rápidamente calentar el líquido a una temperatura mayor a la temperatura de ebullición. Es decir, en el caso del agua se calienta a más de 100 grados. Y si se hace lo suficientemente rápido y el agua no tiene impurezas, entonces el agua puede permanecer en estado líquido, pero ese estado líquido es inestable. Entonces, cuando se llega a perturbar, las partes de ese líquido que exceden la temperatura de 100 grados se convierten en vapor de manera inmediata y eso es lo que causa la explosión. Entonces, esta es la idea, ¿no? Así funciona. La partícula empieza abajo de donde se enfoca la luz. Entonces, la partícula va a ser atraída hacia arriba por las fuerzas ópticas. Y esta partícula también tiene la peculiaridad de que no es transparente. Ahora, entonces la partícula va a absorber un poco de esta energía del láser y se va a calentar. Y por lo tanto va a calentar el líquido en la periferia. Y cuando la partícula se acerca más al foco, entre más cerca esté, la temperatura va a aumentar porque se concentra mucho más la luz y va a absorber mucho más y esto va a hacer que el líquido en la periferia esté en un estado súper caliente, ¿no? Que exceda los 100 grados. Y de repente, entonces, eso genera una explosión y esta explosión va a empujar a la partícula hacia abajo. Y luego, después de eso, el ciclo se repite. Entonces, ahora les voy a pasar un video de cómo se ve esto en tiempo real. La partícula es una partícula con un diámetro de 3 micras y así se ve, ¿no? Como pueden ver, esto contrasta mucho con los videos que les mostré de pinzas ópticas, ¿no? Donde la partícula siempre está vibrando, pero muy poco, ¿no? Aquí está moviéndose muchísimo y pueden ver de inmediato que tiene un efecto muy grande en todo el líquido que la rodea. De hecho, estas explosiones que aquí no vemos, actúan generan una fuerza atractiva, ¿no? Entonces, esta partícula es básicamente como una aspiradora, ¿no? Empieza a atraer todo lo que está en la periferia, pero una vez que se acercan mucho, hay una fuerza repulsiva muy grande, ¿no? Las bota a todas las demás partículas. Entonces, bueno, así se ve. Y esto puede seguir así durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vamos más de 1 minuto, más de 2 minutos. Y aquí ya casi son 10 minutos de este fenómeno, ¿no? De este motor microscópico, ¿no? Y de inmediato se ve el efecto que tiene en toda la periferia del líquido. Y aquí, bueno, también, como lo estamos viendo en tiempo real, no estamos viendo a qué velocidad con qué frecuencia está oscilando. Entonces, la frecuencia de oscilación para este tipo de partículas de 3 micras es entre 20 y 50 ciclos por segundo. Entonces, es bastante rápido. Ahora, si lo vemos en cámara lenta, este es otro video, se ve así. Entonces, aquí les voy a pasar 0.3 segundos en 10 segundos, ¿no? Esto es en cámara lenta. Así es como se ve, ¿no? Entonces vemos que la partícula está desenfocada. Cuando está desenfocada es porque está abajo del foco del lugar donde se enfoca la luz.
y cuando se ve un poco más nítida es porque ya subió. Entonces aquí está abajo y aquí empieza a subir. Y de repente la explosión de inmediato la empuja hacia abajo, ¿no? Y se ve otra vez borrosa. Ahora también, bueno, podemos hacer lo mismo con una partícula más pequeña, ¿no? De una micra. Esta partícula es alrededor de 8 veces menor al tamaño al diámetro de un glóbulo rojo. Entonces, como esta es menor, oscila más rápido, ¿no? Porque la fuerza de fricción también es menor. Entonces, esta oscila entre 400 a 1000 veces por segundo. Y también este es un video en cámara lenta, básicamente 300 milisegundos los estamos pasando en 30 segundos. Entonces así es como se ve con la partícula más pequeña, ¿no? También vemos que se enfoca y se desenfoca un poco, pero lo que no hemos visto en estos dos videos son las explosiones, ¿no? Entonces, bueno, ahora a partir de los videos anteriores también podemos extraer la trayectoria tridimensional de la partícula. Entonces empieza abajo, después sube, porque es jalada hacia el foco por las fuerzas ópticas, y después en un momento hay una explosión y en un solo paso es empujada hacia abajo otra vez, ¿no? Y los ciclos se repiten. Ahora, bueno, lo que les comentaba antes era que en esos videos que les mostré no se ve ninguna explosión, ¿no? No se ve ninguna explosión de vapor. Entonces, para poder ver la explosión de vapor, tuvimos que grabar video a una velocidad de 300,000 cuadros por segundo. Es decir, entonces, para ver esta explosión les voy a pasar cuadros individuales de uno de esos videos. Entonces, aquí empezamos con la micropartícula casi en el fondo. Empieza a subir y cuando va subiendo vemos que se ve un poquito más nítida, ¿no? Y eso es porque está más cerca de donde se enfoca la luz y del plano imagen del objetivo de microscopio. Y aquí en este momento, digamos, ya se tiene líquido supercaliente alrededor de la partícula, y en el siguiente cuadro vemos la explosión, que es esto de aquí, es esta burbuja. Esta es la explosión y la partícula ya va hacia abajo. Entonces, aquí estas son, digamos, aparece en el tiempo cero, ¿no? Aquí este es menos 3 millonésimas de segundo, menos 3.3 microsegundos. En el tiempo cero vemos la explosión, y en el siguiente cuadro, 3 millonésimas de segundo después, ya la burbuja desapareció, ¿no? Es decir, entonces esta explosión, la burbuja se expande y se colapsa, ¿no? Pero esto sucede muy, muy rápido, ¿no? Entonces en este cuadro ya no se ve. Ahora, bueno, aquí nada más les presento estos 3 últimos cuadros contiguos. Los estamos ampliando, entonces vemos la partícula ya casi en el foco donde se enfoca la luz láser, la explosión y después la partícula abajo, ¿no? Otra vez que ya fue empujada por esta explosión. En este cuadro les muestro otra vez para una partícula de 3 micras, antes de la explosión, estos dos cuadros, durante la explosión y después de la explosión, ¿no? De la explosión de vapor. Entonces, antes de la explosión, la partícula está muy cerca del foco y se ve un poco más nítida. Después de la explosión se ve borrosa porque está abajo, ¿sí? Y esto, bueno, tenemos intervalos de tiempo de 3.3 microsegundos, es decir, el video se grabó a 300,000 cuadros por segundo. Ahora, para la partícula de una micra, no pudimos ver las explosiones a esa velocidad con esa velocidad de 300,000 cuadros por segundo. Para poder ver la explosión, tuvimos que incrementar la velocidad a 500,000 cuadros por segundo. Y como pueden ver, la calidad de la imagen empeora, ¿no? Y esto es porque la luz que teníamos, la luz que está iluminando el experimento, no fue suficiente para iluminar bien cada cuadro, ¿no? Entonces, por eso es que se ven los cuadros pixeleados. Entonces, aquí tenemos antes de la explosión, cuando la partícula está cerca del foco, y después aquí, en 2 millonésimas de segundo después, tenemos la explosión de vapor, que no se ve tampoco muy bien. Y después, dos microsegundos después, ya tenemos a la partícula desenfocada, ¿no? Está abajo del foco y la burbuja ya desapareció.
Entonces, ahora les voy a mostrar rápidamente algunos avances en atrapamientos de cómo generar conjuntos de pinzas ópticas. Y para hacer esto hay distintos dispositivos que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, espejos electromecánicos como los que se utilizan para los lectores de código de barra o elementos ópticos programables, ¿no? Como los que se encuentran en proyectores y televisores modernos. Con estos elementos ópticos, entonces podemos hacer que la luz se enfoque, en lugar de que se enfoque en un solo punto, se enfoque con cualquier forma que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, este es el logo del ICN, estos son círculos concéntricos, o para lo que nos interesa en esta plática, conjuntos de luz de pinzas ópticas, ¿no? Que la luz se enfoque en varios puntos de manera simultánea. Y ahí y así podemos hacer que se atrapen partículas de manera simultánea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 25, la luz está enfocando en 25 puntos y por lo tanto podemos atrapar de manera simultánea muchas partículas, ¿no? Entonces a esto se le llama pinzas ópticas holográficas. Y podemos agregar las posiciones, podemos arreglar las posiciones de donde se enfoca la luz casi de cualquier manera, ¿no? Podemos escribir cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos escribiendo ICN. Entonces, lo que les quería mostrar ahora, ya para terminar, sería qué es lo que sucede cuando estos motores de vapor se hacen interactuar con estos arreglos de pinzas ópticas, ¿no? Entonces, aquí, en lugar de tener la luz enfocada solamente en un punto, la tenemos enfocada de manera simultánea en 20 puntos. Entonces, así es como se ve en tiempo real, ¿no? Entonces, como ven, las explosiones de vapor a veces empujan a la partícula a estos motores en direcciones aleatorias y hacen que eventualmente la partícula se transporte a través de todas las trampas ópticas, ¿no? Eventualmente viaja a través de todas, ¿no? Y en cámara lenta se ve así. Otra vez, pueden ver cómo se va enfocando, después se desenfoca por la explosión. Cuando se ve enfocada es cuando está cerca del foco y así se ve en cámara lenta, ¿no? Y podemos cambiar la configuración de las posiciones de las trampas de cualquier manera, ¿no? Esta es una configuración aleatoria y la partícula también viaja, eventualmente visita todas las trampas, ¿no? Ahora, esta es otra más, esta es otra configuración aleatoria y también se ve algo similar. Y bueno, también les voy a mostrar otra configuración, o sea, todas las trampas arregladas en el perímetro de un círculo. Y es como si fuera como una rueda de la fortuna, ¿no? La partícula también empieza a girar y visita todas las trampas, ¿no? Ahora, también lo que también ahora les voy a mostrar qué es lo que sucede cuando tenemos más de una partícula. Si recuerdan, en el primer video que les mostré de estos motores microscópicos, les mostré que estas explosiones atraen los objetos, otros objetos que estén en la periferia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando tenemos varias partículas en este tipo de configuraciones, ¿no? Entonces, a ver, les voy a poner el primer video. Tenemos dos partículas, entonces cuando están lejos se atraen y cuando se acercan mucho se repelen. Entonces, continuamente están básicamente como persiguiéndose y cuando se acercan mucho es posible que una de ellas salga, sea repelida con mucha fuerza y nada más se quede una, ¿no? Pero eventualmente debido a estas explosiones, eventualmente llega otra, ¿no? Y también les muestro en otra configuración aleatoria cómo se ven, ¿no? Aquí en el de la derecha ya ven que una de las partículas ya se fue, pero eventualmente va a llegar otra, ¿no? Por esta fuerza de atracción que tienen estas explosiones. Y bueno, ya para concluir, bueno, se implementó un motor microscópico de vapor en una pinza óptica. El trabajo por ciclo es alrededor de 7 órdenes de magnitud mayor que en otros estudios.
y las fuerzas impulsivas también son al menos 4 órdenes de magnitud mayores que en pinzas ópticas. Y cuando utilizamos conjuntos de pinzas ópticas, entonces tenemos algo similar a redes de transporte de estos motores microscópicos de vapor. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro y Gaby, por esta excelente presentación. La verdad es que es muy interesante desde los dos puntos de vista, ¿cierto? La parte de cómo la ciencia ha inspirado pues grandes novelas de ciencia ficción y pues por otro lado, pues cómo podemos correlacionar todos estos hallazgos científicos, incorporarlos a nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos muchos comentarios del auditorio, les ha gustado mucho pues esta presentación diferente que estamos haciendo en el coloquio. Hay saludos de varios para ustedes, se los haremos llegar para que conozcan de ellos. Y hay algunas preguntas. Por ejemplo, en el caso de las pinzas ópticas, Pedro, ¿hay alguna aplicación médica que se haya realizado en este sentido, utilizando este tipo de tecnología? Más que nada son aplicaciones de análisis de muestras, o sea, como biomédicas, así directamente en el cuerpo. No, digamos, hay gente que ha mostrado que puede atrapar glóbulos rojos sin tener que perforar la piel, ¿no? Básicamente tienen un lente afuera y enfocan la luz láser adentro a lo mejor de un vaso sanguíneo que esté cerca de la superficie y lo pueden hacer, ¿no? Pero sobre todo son para cuestiones de análisis, ¿no? De muestras. Sí se utilizan mucho como mostré, ¿no? Como para poder agarrar células una por una. Claro, muy bien. Y en el caso de estos últimos experimentos que realizabas utilizando más de una partícula, utilizando varios puntos de enfoque, ¿en qué medio se hacen este tipo de experimentos? Todo esto es en agua. En agua, Sí, ok. todo es en agua, todo lo que mostré. Interesante, sí, justamente porque quizá el medio puede modificar las propiedades, obviamente, de la velocidad de las colisiones y las trayectorias, y Sí, quizá seguro, sí, sí, sí. pudiera ser interesante mirar si las fuerzas químicas pueden modificar estas trayectorias, favoreciendo, qué sé yo, procesos de agregación o de ruptura de estas partículas más grandes, no lo sé. Sí, 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 seguro. Y también depende mucho del medio, como mencionas. Y también pueden haber, hay cuestiones de las cargas que se pueden acumular en la superficie de estos objetos microscópicos. Hay muchos estudios que van en esa dirección, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente resultan bien interesante. Hay algunos otros comentarios. A nuestro auditorio le interesó mucho, le llamó la atención la novela con la cual correlacionamos la línea de investigación de Pedro, y nos preguntan dónde pueden conseguir justamente esta novela que se antoja interesante de leer. Pues yo la verdad es que la bajé en versión electrónica de Kindle, de Amazon. No sé si esté traducida, no encontré alguna traducción, pero pues si la quieren leer en inglés, está por ahí. Puedo buscar en algún otro lado y a lo mejor lo podemos poner en el Twitter del ICN. Claro, sí, y además hay otras novelas de ciencia ficción muy parecidas, ¿cierto? Que son un poquito más accesibles, quizá en español. Sí, sí, y justo pues en estos coloquios vamos a seguir platicando de ellas en el futuro, porque no solamente son las novelas steampunk, sino las novelas anteriores que retratan estos ensayos tecnológicos de la época victoriana. Entonces, pues muy pronto tendrán noticias más. Perfecto, no, pues muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Pedro, por haber participado en este nuevo experimento, tratando de vincular la ciencia con la literatura.
Creo que puede ser, espero que haya sido atractivo para nuestro auditorio y pues Sí, nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, donde estamos anunciando nuestros eventos, nuestros coloquios de divulgación y otras actividades del Instituto de Ciencias Nucleares. Pues muchas gracias por conectarse y seguimos por aquí. Hasta luego. sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego.